toca una cosa que voy a ver cómo empiezo, ¿no? Porque se trata del desapego. Wow, palabrita. Y todos sabemos que eso no. Y el apego, desapego, esa es la cuestión, ¿no? Bueno, ¿qué es el apego? El apego es la necesidad, la dependencia de algo o de alguien. ¿Es bueno el apego? En principio no. En principio, para un adulto, una persona madura, el apego no es bueno. En cambio, dicen los especialistas, los psicólogos, que para un niño pequeño, un bebé, el apego a su familia, a su mamá sobre todo, es fundamental. Si un niño de 3 meses, un bebé de un año y medio, que necesita, que depende de su madre para vivir, depende de los mayores para vivir, de alguien que lo proteja, no tiene apego, tiene algún problema psicológico. Además requiere tratamiento, puede tener alguna discapacidad, puede tener algún problema sensorial y entonces se trata ese desapego en un bebé. Por lo tanto, ese apego de ese niño es bueno, pero a medida que van pasando los años, su desarrollo, formación, educación, debería acompañarlo, ayudarle a llegar a desapegarse, a no necesitar o depender de su familia o de las cosas. Por lo tanto, para mí, el apego de un adulto es inmadurez. Y muchas veces las personas tienen apego a las cosas materiales, a los trabajos, a las personas, a los cariños, a los reconocimientos, por inmadurez total. Y les lleva a tomar decisiones y actuaciones totalmente negativas para ellos, porque ese apego les provoca frustración, porque si las cosas no pasan como ellos quieren, si pierden su casa, pierden su coche, pierden su trabajo, la persona que ellos quieren no les quiere, la persona que los quería o era su pareja quiere dejar de serlo, les puede llevar a una situación de frustración que les aboque a la depresión, o que les aboque a la ira, o que les aboque incluso a la agresividad. Pero eso es simplemente por una cuestión de inmadurez. Yo lo digo muchas veces, maduremos. Yo me esfuerzo mucho en madurar, me analizo mucho. Hombre, hay cosas de mí que no quiero madurar. Ahora mismo comentaba, ¿no?, que yo siempre he querido ser joven, he querido ser feliz, he querido tener de positivo lo que tiene ser un niño, pero madurando es lo que tengo que madurar. O sea, no tienes por qué perder la ilusión, perder la alegría, perder, yo qué sé, la fantasía que puede tener un niño. Manténlo siempre. Intenta ser siempre joven en lo que tienes que ser, pero no por eso dejes de madurar. Porque si maduras, vas entendiendo el mundo como es y a las personas como son, y aunque no lo entiendas, aprendes a respetar o a aceptar cómo es el mundo, cómo es la sociedad y cómo son las demás personas. Y a veces, aunque no lo entiendas, entiendes que es así y que ese mundo y esas personas son como son y las tienes que aceptar, porque además tú no tienes derecho a cambiarlas ni obligarles a que cambien. Yo hace poco en una sesión de recursos humanos estaba explicando algo que yo aprendí hace muchos años, que era que no se le puede pedir a alguien algo que no es capaz de hacer. Eso es evidente, eso yo lo aprendí hace mucho tiempo, me ayudó mucho, ¿no? Porque yo antes decía mi amigo Jesús que yo le pedía peras al olmo. O sea, tú le pides a gente cosas que no puede hacer. Vaya, porque yo creía que sí, que cualquiera podía hacer lo que quisiera hacer, y a veces hay gente que no tiene la capacidad o la fuerza o la energía o la madurez para hacer determinadas cosas. Lo fui aprendiendo y eso está bien, y cada vez lo aprendo más y me esfuerzo en asimilar eso. Pero hay otra cosa que es muy importante, y es que tampoco le puedes pedir a nadie algo que no quiere, que haga algo que no quiere hacer, que sienta algo que no quiere sentir. Entonces debes desapegarte de que los demás, sobre todo los demás, hagan las cosas que tú quieres que hagan, sientan lo que tú quieres que sientan o piensen como tú quieres que piensen, incluso que te traten como a ti te gustaría que te trataran. No, tú puedes decidir cómo tratas tú a los demás. Si tratas a los demás como te gustaría que te trataran a ti, o cómo crees que es bueno para ellos que los trates. Pero tú no puedes decidir cómo te tratan los demás. Sí puedes decidir qué haces como respuesta a cómo te tratan los demás. Porque claro, todo esto te llevará a ese desapego de la madurez, sin perder la ilusión y la fantasía de la juventud, que
transmitirá hacia los demás y hacia ti mismo esa madurez y esa tranquilidad, esa serenidad. Entonces tú estarás mucho mejor con los demás, tú estarás mucho mejor contigo mismo, estarás mucho mejor con las circunstancias y los avatares de la vida y conseguirás que ese desapego sea buenísimo para ti. Esfuérzate en aprender a desapegarte de las cosas y de las personas y sobre todo madura, esfuérzate en madurar. Yo lo hago cada día. A veces me río porque es que a veces digo, madre mía, qué inmaduro soy, tengo que madurar un poco más. Bueno, porque soy consciente que es bueno que madure en lo que de verdad tengo que madurar. Así que ánimo y a por ello. Gracias.